todos y todas. Hoy voy a explicaros cómo resolver un problema de dinámica del punto sencillo. En este caso es un péndulo. Y para ello quiero explicaros bien cómo hacer un buen diagrama de sólido libre, que es una de las claves para poder resolver los problemas de dinámica física. En este caso nos habla de una plomada. La plomada es el peso que cuelga en un péndulo. En este caso tiene 2 metros de longitud ese péndulo. Nos dice que describe un arco de circunferencia en el plano vertical. Sabéis que un péndulo tiene que estar siempre en el plano vertical para que la gravedad actúe y provoque ese movimiento pendular. Dice, si la tensión de la cuerda es 5 veces el peso de la plomada cuando el ángulo con la vertical es de 30 grados, determinar los módulos de la velocidad y la aceleración de la plomada en esa posición. Bien, entonces, para resolver un problema de dinámica vamos a intentar seguir siempre unos mismos pasos, ¿vale? Para poder ordenarnos y aclarar qué es lo que tenemos que resolver y qué cosas conocemos y qué estamos buscando. Entonces, el primer paso, siempre en este tipo de problemas, es realizar un esquema general, en el que pongamos todos los datos que nos dan y las incógnitas, un poco plantear el problema tal como nos lo están diciendo. Entonces, en este caso, lo que tenemos es una plomada, un peso, o sea, un péndulo vertical. En este caso lo dibujaríamos inclinado, un ángulo de 30 grados, como nos indica el enunciado. Esto sería básicamente el dibujo de lo que nos están comentando. Sabéis que un péndulo siempre se define por su masa. En este caso no nos menciona la masa, eso probablemente es porque luego va a ser un dato que se nos va a ir, va a ser independiente el resultado de ese dato de masa, pero igualmente lo vamos a incluir porque nos va a hacer falta para plantear el problema. También es importante en el péndulo la longitud, que este dato sí nos lo dan, son 2 metros. Y en este caso nos dicen que para un ángulo concreto, en este caso de 30 grados, tenemos una condición, que es que, en este caso voy a poner aquí, condición para un ángulo de 30 grados, es que la tensión, la fuerza tensión, que es la fuerza que ejerce la cuerda, ahora lo veremos en el diagrama de sólido libre, tiene que ser 5 veces el peso. El peso, sabéis, la fuerza peso, sabéis que se mide como masa por gravedad. La gravedad es 9,81 metros segundo cuadrado. Esto sería la condición que tenemos que emplear en este problema. Y nuestra incógnita, en este caso, es determinar el módulo de la velocidad y de la aceleración que tiene la plomada en esa posición, ¿vale? Entonces, una vez planteado este esquema general y más o menos ubicados todos los datos que nos está dando el enunciado, tenemos que proceder a hacer el diagrama de sólido libre. Esto, como ya sabéis seguramente, es una de las claves para poder resolver bien un problema de dinámica. Necesitamos entender cómo hacer un diagrama de sólido libre, cómo representar las fuerzas, las interacciones que ocurren en este tipo de problemas para poder resolver lo que nos piden. Luego, en realidad, es plantear un sistema de ecuaciones y resolverlo. A veces nos preguntarán la aceleración y la velocidad, como aquí, otras veces nos pedirán alguna fuerza, algún ángulo. La cuestión es saber hacer bien el diagrama de sólido libre para poder resolver luego la incógnita planteada. Entonces, los diagramas de sólido libre tienen 3 pasos. Voy a intentar explicar claramente cada uno de estos puntos para que se entienda bien. Lo primero, y lo que define un diagrama de sólido libre, es aislar el sólido de todo lo que lo rodea, ¿vale? Por eso se llama así, sólido libre. Cogemos ese sólido, en este caso es muy sencillo, es una masa pequeña, y lo aislamos, lo separamos de todo lo que lo rodea. Todas las fuerzas, y digamos que sustituimos los contactos que tenga con otros elementos por fuerzas. Tenemos que pintar aquí todas las fuerzas que están actuando sobre ese objeto. Todas las fuerzas que actúan sobre él van a ser por contacto menos el peso, ¿sí? Entonces el peso siempre lo ponemos de primeras para no olvidarnos de él. Sabéis que siempre actúa hacia abajo porque es una fuerza creada por la atracción gravitatoria y tiene siempre ese módulo, ese valor, masa por gravedad, ¿vale? La gravedad es el campo gravitatorio de la Tierra, que tiene un valor fijo de 9,81 metros segundo cuadrado. Y entonces, aparte del peso, tenemos que ver con qué otros elementos está en contacto nuestra masa. En este caso, es un ejercicio muy sencillo, este péndulo está solo en contacto con la cuerda, ¿sí? Entonces, ponemos una fuerza que representa el contacto con esa cuerda. Normalmente cuando tenemos cuerdas o cadenas o correas que tocan nuestros sólidos, lo vamos a sustituir ese contacto por una fuerza a la que llamamos tensión. Entonces, en este caso, estas son las 2 fuerzas que están actuando sobre esa plomada, ¿vale? El peso, digamos que de la atracción gravitatoria, y la tensión de la cuerda que lo haga, ¿vale? Es muy importante aquí no poner más fuerzas de las que hay, porque aquí a veces suponemos que, bueno, como eso se está moviendo hacia abajo, tiene que tener alguna fuerza que lo empuja. Tenéis que pensar siempre en que las fuerzas solo son por contacto, además del peso. Entonces,
Lo que esté tocando al objeto lo sustituimos por una fuerza, sea el suelo, una pared, algo que lo empuja, o en este caso una cuerda, pero nada más, ¿vale? Entonces, nuestro primer paso va a ser poner las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Segundo paso sería suponer las aceleraciones. Voy a poner aceleración o aceleraciones, porque dependerá del caso. Habrá ejercicios en los que tengamos varias componentes de la aceleración que sea interesante representar ahí, otras veces solo habrá una o no habrá nada. Entonces, esto es lo que tenemos que razonar ahora. Y sabéis que como esto está describiendo una trayectoria curva, una circunferencia, dice ahí, un arco de circunferencia en el plano vertical, cuando tenemos movimientos curvos, siempre tiene que aparecer una aceleración normal, que es la que se encarga de curvar esa trayectoria, de cambiar la dirección de la velocidad. ¿Vale? Entonces, en este caso, las aceleraciones las voy a pintar en otro color y, digamos, fuera del sólido, no tocando al sólido para no confundirnos con las fuerzas. Lo que sí es importante aquí es suponer qué dirección y qué sentido van a tener, ¿vale? Entonces, en este caso, la aceleración normal va a apuntar hacia el centro de curvatura, también se le llama centrípeta o radial a esta aceleración, quizá la conocéis por ese nombre, pero básicamente es la que se encarga de que esa curvatura se dé, ¿vale? De ir girando y cambiando la trayectoria del objeto a lo largo del movimiento. No cambia el módulo de la velocidad, o sea, se puede dar también en movimientos curvos uniformes, pero cambia la dirección. Y después, en este caso, por ser un péndulo, sabéis que un movimiento de péndulo, digamos, se representa por un movimiento periódico, ¿no? Entre dos posiciones. Para que un objeto esté cambiando constantemente en ese movimiento de velocidad, tiene que haber alguna aceleración que sí cambie el módulo de la velocidad, que lo acelere en algunos momentos para aumentar esa velocidad y que lo frene en otros para reducirla y volver a frenarlo, y así vuelva otra vez ese movimiento de péndulo. Entonces, en este caso, sí va a haber una aceleración tangencial, que es la que se encarga de ese cambio en el módulo de la velocidad, y que la dibujaríamos en la dirección tangente. ¿Vale? En este caso apuntaría hacia abajo porque, como veis, bueno, ahí el peso estaría empujando el objeto hacia abajo. Ahora vemos cómo esas fuerzas provocan esas aceleraciones, que esta es una de las claves de dinámica, entender que toda aceleración está provocada por una fuerza. Entonces, tenemos ya nuestras fuerzas, nuestras aceleraciones, y ahora tenemos que marcar un sistema de referencia, ¿vale? Este sería el tercer paso de un buen diagrama de sólido libre. No nos podemos olvidar de marcar un sistema de referencia que nos permita plantear ese sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración en las direcciones que nos interesan, ¿vale? Yo, la norma que utilizo, el consejo que suelo dar en esto es que intentemos tomar un sistema de referencia que sea en la dirección y sentido que suponemos a la aceleración, para que luego nos salgan los sumatorios más fáciles, ¿vale? Entonces, en este caso, como estamos teniendo unas componentes intrínsecas de la aceleración por ser un movimiento curvo, tenemos una componente normal, una componente tangencial, lo más interesante, lo más fácil y lo más rápido para resolver luego los sumatorios es que planteemos un sistema de referencia intrínseco también. Se llama intrínseco a estas coordenadas que van acompañando al movimiento. Siempre marcan la dirección normal y tangencial a esa trayectoria, ¿vale? Entonces vamos a tomar este sistema de referencia como normal y tangencial. Y con esto ya tendríamos, digamos, el diagrama de sólido libre prácticamente terminado. Una cosa importante para no liarnos después al hacer el sumatorio de fuerzas es fijarnos si hay alguna de los vectores, sean las fuerzas o las aceleraciones, que no estén exactamente en alguna de las dos direcciones que hemos marcado en nuestro sistema de referencia. Para eso, como todas las fuerzas se pintan desde el mismo punto, a veces ayuda plantear unas líneas en las que podamos ver más o menos en ese punto dónde están nuestros ejes, ¿sí? El eje normal y el eje tangencial, para ver realmente cómo están orientadas esas fuerzas con respecto a ese sistema de referencia. Si os fijáis, la tensión está en la dirección normal, no tenemos por qué descomponer ese vector, pero el peso sí está en una dirección, digamos, que tiene componente tanto normal como tangencial. Entonces va a ser un vector que tenemos que descomponer a la hora de hacer el sumatorio de fuerzas. Sabéis que para descomponer un vector necesitamos un ángulo que nos permita saber cuáles son las componentes que vamos a utilizar. Entonces, para ello, tenemos que ver claramente dónde está el ángulo que nos dan, que en este caso es el dato que manejamos, los 30 grados, en la base de ese vector para poder descomponer, ¿vale? Aquí solemos utilizar un truco, que es que cuando tenemos dos paralelas cruzadas por una diagonal, podemos ver que este ángulo que tenemos aquí es el mismo que tenemos aquí. ¿Vale? Esto es una referencia muy típica para ejercicios de dinámica, para poder transportar ángulos, porque normalmente el ángulo que nos dan suele ser en la base del plano, o en este caso
en lo alto del péndulo, tenemos que poder transportarlo a la base del vector que queramos descomponer para poder hacerlo. Entonces, en este caso, fijaros que el ángulo θ que nos dan, que estaría ahí arriba, también va a ser el mismo ángulo que tenemos aquí abajo. ¿Vale? Entonces, ese ángulo nos va a servir para descomponer nuestro peso. Bien, entonces, dicho esto, voy a pasar esto, voy a pasar esto por aquí. Bueno, ahí no me molesta. Vamos a hacer ahora el tercer paso, que serían las ecuaciones de Newton. Sabéis que hay 3 leyes de Newton, pero la que se suele utilizar para resolver estos ejercicios es la segunda ley. La segunda ley de Newton dice que el sumatorio de fuerzas que actúan sobre un objeto va a ser igual a la masa de ese objeto por su aceleración. ¿Vale? Fijaros, es una ecuación vectorial, en la que tanto la fuerza como la aceleración son vectores. Nosotros aquí, para simplificar este cálculo y no tener que trabajar con vectores y con ecuaciones más largas, descomponemos este sumatorio en 2 direcciones. Por eso el sistema de referencia del que hablábamos antes. ¿Vale? En este caso, utilizaremos esas direcciones que marcamos ahí, la normal y la tangencial. Entonces, esa ecuación nos queda en 2 ecuaciones de módulo, que son sumatorio de fuerzas normales igual a masa por aceleración normal, sumatorio de fuerzas tangenciales igual a masa por aceleración tangencial. ¿Vale? Estas serían nuestras 2 ecuaciones. Planteamos esos 2 sumatorios y vemos qué nos sale. Entonces, para hacer el sumatorio de fuerzas tenemos a la izquierda del igual, como indica esa ecuación, que sumar todas las fuerzas que actúan en esa dirección. Y fijaros, en ese sumatorio es muy importante que pongamos como positivas las fuerzas que van en el sentido positivo del eje y como negativas las que van en el sentido contrario. Para eso establecemos nuestro sistema de referencia, para tener un criterio tanto en dirección, normal y tangencial, como en sentido, saber cuál es el sentido positivo y cuál es el negativo. ¿Vale? Entonces, en este caso, dentro de la dirección normal tenemos la fuerza tensión, que va totalmente en la dirección normal, no tenemos por qué descomponerla, y es positiva porque va en el sentido positivo. Y tenemos también el peso, que si os fijáis, si lo descomponemos en las 2 componentes que hay, pues tendríamos una componente que va en la dirección normal y una componente que va en la dirección tangencial. ¿Vale? Esas serían nuestras 2 componentes. En la dirección tangencial, fijaros, va en sentido negativo del sistema de referencia que estamos marcando. Entonces lo ponemos como menos y habría que descomponer ese vector, ¿vale? Esto lo podemos comentar en otra ocasión, pero básicamente lo que hay que hacer para descomponer un vector es multiplicarlo por el coseno o por el seno del ángulo que tenemos en su base. Siempre cuando buscamos la componente que está contigua al ángulo, multiplicamos por el coseno. Cuando buscamos la componente que estaría enfrente del ángulo, que en este caso sería esta, lo multiplicaríamos por el seno, ¿vale? Entonces, en este caso, nos queda mg por el coseno de θ, que eso nos da la componente normal del peso, y esto todo sería igual a masa por la aceleración normal. Bien, esto sería el sumatorio de fuerzas en la dirección normal. Fijaros que también, como la aceleración que tenemos ahí es positiva en ese sentido que hemos establecido para el sistema de referencia, la ponemos como positiva, ¿vale? Esto es uno de los consejos que yo doy siempre. Si establecemos un sistema de referencia en el sentido que tienen las aceleraciones, ya no nos tenemos que preocupar en poner este término como positivo o negativo, siempre va a ser positivo. Y así nos evitamos confusiones, porque es a veces muy fácil olvidarse de razonar si esa aceleración es positiva o negativa. Entonces, mejor poner un sistema de referencia que vaya en el sentido de la aceleración y así nos despreocupamos. En el caso de la dirección tangente tenemos, fijaros, solo hay una fuerza que actúa en la dirección tangente, que es la componente del peso que va en esa dirección. Entonces, no tenemos nada más que esta fuerza, sería positiva según el criterio de signos que hemos puesto, y sería mg por el seno del ángulo. En este caso, igual a masa por aceleración tangencial. Vale, aquí tenemos nuestras 2 ecuaciones, de las que podemos sacar algunas incógnitas. Fijaros de todas formas que necesitamos alguna ecuación más, ¿sí? Fijaros que aquí va a ser importante utilizar el dato que nos dan, esa condición de que en ese ángulo de 30 grados la tensión es igual a 5 veces el peso, ¿vale? Eso podemos establecerlo como una ecuación más en nuestro sistema. Y fijaros, con esto ya tendríamos 3 ecuaciones para 3 incógnitas, que es la tensión, la aceleración normal y la aceleración tangencial. Podríais pensar que el peso aquí, la masa, también es una incógnita,
pero como ya os decía antes, aunque no nos la dan, en estos casos en los que no nos la dan y nos la piden, es porque se nos va a ir. Seguramente ahora cuando sustituyamos valores, la masa desaparecerá porque es factor común en todos los términos y ya nos queda independiente de la masa, ¿vale? Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones. En este caso, si juntamos la ecuación 1 con la ecuación 3, que es esa condición que nos dan de que la tensión es 5 veces el peso, nos quedaría 5 mg, que es el valor de la tensión, menos mg por el coseno de tita es igual a masa por aceleración normal. Fijaros ahora, como la masa es factor común, en todos los términos se nos va, y de aquí podemos ya despejar lo que vale la aceleración normal, que en este caso sería 5g menos g por el coseno de tita. Fijaros que si queremos podemos ordenarlo todavía más, sacar factor común a la gravedad, y nos queda gravedad por 5 menos coseno de tita. Ese coseno de tita son 30 grados, ya sabéis, lo dice el enunciado. Con esto podríamos calcular el valor que tiene. ¿Vale? Yo normalmente suelo dejar las expresiones en letras, digamos, en su versión simbólica, porque en realidad es bastante más importante y tiene más información útil desde el punto de vista de la física, un resultado como este que un número. ¿Vale? Entonces, luego simplemente sería meter esto en la calculadora y calcularlo. Acordaros igualmente siempre de poner las unidades que tienen las variables que estamos calculando, ¿vale? Aunque lo dejemos en forma simbólica, es importante poner las unidades. Esto es una aceleración, se mide en metros partido segundo. Bien, ahí ya tenemos el módulo de la aceleración normal. De todas formas, a nosotros nos pedían el módulo de la aceleración. Vamos a ver después cómo sacamos de ahí el valor que nos pedían. Vamos ahora a utilizar la ecuación 2 para sacar el módulo de la aceleración tangencial, que es la otra componente que tenemos. Fijaros que en esta ecuación teníamos mg por el seno de tita es igual a m por aceleración tangencial. Aquí también se nos va la masa, que es factor común, y ya despejamos directamente de aquí que la aceleración tangencial es g por el seno de tita. ¿Vale? Eso sería otro resultado. En este caso, y en metros partido segundo cuadrado, que son. Bien. Y ahora necesitamos, bueno, una vez que tengamos las dos componentes de la aceleración, fijaros, el módulo de un vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. ¿Vale? En este caso hemos descompuesto la aceleración en sus componentes intrínsecas, que se llaman la normal y la tangencial. Entonces, la aceleración total sería la suma de esas dos componentes al cuadrado en raíz cuadrada. ¿Vale? Esto ya es una ecuación bastante típica, módulo de un vector. Imagino que no hay problema con esto. Entonces pondríamos ahí cada una de esas componentes al cuadrado. Nos quedaría g al cuadrado por 5 menos coseno de tita, todo esto al cuadrado, más g cuadrado seno al cuadrado. Podemos sacar factor común g, está al cuadrado, entonces saldría fuera de la raíz, y nos queda esto, 5 menos coseno de tita al cuadrado, más seno al cuadrado. Este sería el resultado de la aceleración total, el módulo de la aceleración que tiene la plomada en ese momento. Metros partidos. Bien. Y ahora fijaros, tenemos otra incógnita más, que es la velocidad. ¿Sí? Nos piden también el módulo de la velocidad en ese instante. Claro, en los problemas de dinámica normalmente la velocidad no aparece por ningún lado, porque lo que tenemos es sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, normalmente cuando nos piden velocidad en un problema de dinámica es porque hay alguna aceleración normal. Y como sabéis, esto normalmente yo lo incluyo como un último punto en digamos, las fases de resolución del problema, que serían condiciones cinemáticas. Digamos que aquí metemos todas esas ecuaciones que realmente pertenecen a la parte de cinemática, pero que nos van a hacer falta para resolver un problema de dinámica, ¿vale? Normalmente están relacionadas con aceleraciones y velocidades. Entonces, sabemos que la aceleración normal, por definición, es el módulo de la velocidad al cuadrado partido el radio de curvatura. Siempre está relacionada la aceleración normal, con la velocidad y con el radio de curvatura, porque acordaros que para que exista aceleración normal tiene que haber curvatura, ¿vale? Tiene que haber un movimiento curvo. Entonces, de esta ecuación, que sería la ecuación 4 en nuestro caso, podemos despejar lo que vale la velocidad. La velocidad sería raíz cuadrada de r por aceleración normal. En este caso, r
Nos lo dan como la longitud del péndulo, que es el radio de curvatura que tiene en este caso el péndulo, es la longitud de su cuerda, y la aceleración normal ya la teníamos antes. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad es L por la aceleración normal, que es G por 5 menos coseno de todo ello en raíz cuadrada. Y fijaros, las unidades en este caso serían metro partido segundo, porque estamos calculando una velocidad. Con esto tendríamos la aceleración y la velocidad en módulo que tiene esa plomada en ese instante, para esa condición que nos dan de que la tensión sea 5 veces el peso. Espero que os haya servido para entender un poco mejor cómo funciona la dinámica.